La vivienda es un problema que preocupa en toda Canarias. Es uno de los asuntos que vamos a tratar esta mañana con Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, que nos acompaña. Señora Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se van dando pasos también en la isla de Tenerife para intentar buscar soluciones a un problema tan complejo y que afecta a tantas personas. Recientemente se firmó un convenio con el Gobierno de Canarias para la construcción de más de 200 viviendas en diferentes municipios de la isla. Sí, en concreto 257 viviendas en 7 municipios de la isla de Tenerife, y el primer convenio que se firma en toda Canarias entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, en el que el Cabildo pasa a tener un papel activo de promotor, de constructor de esas viviendas, y que van a ser gestionadas por el Gobierno son viviendas sociales en régimen de alquiler asequible, que es lo que en este momento se necesita. De hecho, son proyectos que ya están redactados, el suelo ya está disponible, con lo que vamos a poder ir bastante rápido, y en este momento en toda Canarias se están construyendo más de 1000 viviendas. El Cabildo desde el primer momento hemos tomado un papel activo en esta materia, que probablemente sea, como tú has dicho, uno de los mayores desafíos que se tienen no solamente en Canarias, en Tenerife, en toda España. Vemos grandes problemas de los precios de la vivienda, tanto de hipoteca como de alquiler. Sí, luego lo vamos a analizar también con un experto, pero como acaban de hacer públicas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues una serie de medidas, ¿a usted qué les parece en líneas generales? Bueno, hay medidas que son interesantes desde el punto de vista de poder promover y sobre todo dar seguridad jurídica. Fíjate que en Tenerife, solo en Tenerife, hay 90.000 viviendas vacías. Vamos a presuponer que no todas ellas están disponibles, pero tan solo con que hubiera una seguridad jurídica para que los propietarios pudieran poner parte de esas viviendas, de las 90.000, 10.000 en alquiler asequible, supondría un alivio para la presión que existe en este momento en esta materia. La vivienda es uno de los problemas. El otro también que estamos padeciendo es esa crisis migratoria. Usted la escuchábamos decir como presidenta de turno de la Federación Canaria de Islas, de la FECAI, bueno, representada por todos los cabildos. Usted ahora mismo es la presidenta y con vehemencia pedía a los dos grandes partidos, podríamos decir, que busquen una solución inmediata ya a la crisis migratoria en Canarias. Ha alzado la voz para hacer de nuevo un llamamiento. Pilar, estamos en una situación muy crítica. Esto no va a cambiar. Vemos que en las 2 primeras semanas han llegado más de 2000 personas. El perfil, además de las personas que están viniendo, son mujeres, son niños. Y nos hemos quedado solos en Canarias. Estamos frente a un continente, nuestra realidad geográfica no va a cambiar, y sin embargo vemos a los dos grandes partidos que deberían tener sentido de Estado tirarse los trastos a la cabeza, utilizar este tema como batalla política, y es lo que estamos viendo. Está faltando altura de miras, está faltando esa política migratoria común en el que haya una distribución. Sí, pero parece que no se avanza al ritmo no que se avanza, nosotros pero porque pedimos. Claro, porque hay un abandono, estamos muy lejos, hay un abandono absoluto de los canarios, y entre tanto nos estamos haciendo cargo nosotros, en solitario, empleando nuestro tiempo, los recursos económicos, los recursos humanos. Miles de personas están trabajando para atender a los migrantes, y esto tiene que haber una distribución equitativa por todo el territorio español. Y en concreto, ¿cómo se encuentra la situación tanto por un lado de los adultos en la isla de Tenerife como de los menores? Bueno, nosotros estamos acogiendo, fíjate que en menores hay más de 5.800 en todo Canarias, casi la mitad de los menores se distribuyen entre Tenerife y Gran Canaria. Hay más de 83 centros abiertos en toda Canarias. Nosotros tenemos macrocentros donde intentas atender a los niños como pueden, pero en un centro donde hay 300 chiquillos, no los puedes atender para poderlos integrar de una manera adecuada, porque al final tenemos que entender que se tienen que integrar en una sociedad que tiene unos principios sobre libertad, derechos, que no son de donde ellos vienen. Por lo tanto, tienes que poderlos integrar en una sociedad que tiene que mantener su identidad. Estamos comenzando este año 2025 con ese problema de la vivienda, también con el problema de la crisis migratoria y con unas perspectivas económicas que son buenas en la isla de Tenerife. ¿Se va a crear empleo? ¿Cómo ha sido 2024 y qué perspectivas tienen para este año? Pues nosotros nos encontramos con una isla, efectivamente, siendo la mayor isla en términos poblacionales y que podría ser el motor económico. Cuando llegamos al Cabildo estaba completamente paralizada, teníamos un 22% de tasa de desempleo, por encima de la media de Canarias, y sin embargo hemos en estos 15 meses conseguido bajar la tasa de desempleo en
estamos situados en este momento por el 13%, que nos coloca incluso por detrás, o sea, más bajo de cuando se inició la crisis económica. Y hemos pasado de estar a la cola a ser la gran locomotora de Canarias en la generación de empleo. Fíjate que en estos meses, de cada 10 empleos que se han creado, 8 se han creado en Tenerife. Ha sido la dinamización de la economía de Tenerife lo que nos ha permitido crear empleo en Canarias y en la isla. Y estamos ahora mismo muy centrados, fíjate, poniendo más de 40 millones de euros en la inserción de los colectivos de más difícil inserción. Los mayores de 45 años, la primera oportunidad es para los jóvenes, las personas con discapacidad, y ahí estamos poniendo recursos, más de 40 millones de euros en planes de empleo concreto, planes de empleo sociales en los que trabajamos con los colectivos y trabajamos con las organizaciones no gubernamentales y suscribiendo convenios con los ayuntamientos también. Si miramos sus redes sociales vemos que usted es un amante de la naturaleza, sí, tanto del mar como del monte, y claro, mirando al mar y mirando a nuestro litoral, señora Dávila, está el tremendo problema de los vertidos, ¿no?, ilegales que hay en nuestra costa, y por eso le pregunto, se ha firmado un convenio, ¿no?, de momento, con 400 millones destinados para abordar el tema del saneamiento y la depuración de aguas. ¿Cuándo veremos nuestro litoral realmente limpio? Mira, ya hemos avanzado, de hecho, de los 400 millones, ya llevamos ejecutado casi un 60% de una primera fase, esos 400 millones. Hemos conseguido arrancar un acuerdo con el Gobierno de España, con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para inversiones importantes en algo que nadie te va a aplaudir porque no son obras que se vean, no es un ajardinamiento, pero son fundamentales para mantener no solamente una seguridad hídrica, es decir, el abastecimiento y sobre todo el suministro de agua al sector primario, que es fundamental, sino también para evitar esos vertidos al litoral, legales e ilegales. De manera que todo el agua se va a tratar y ese agua tratada se pone a disposición de la ciudadanía en agua depurada y en agua para el sector primario. Y son inversiones muy importantes que ya van a arrancar, porque son proyectos concretos que ya tienen la redacción del proyecto y están listos para ser lanzados y algunos para ser puestos en marcha. Todo, por ejemplo, todo el suroeste de la isla de Tenerife, con la depuradora de Granadilla más la depuradora de Fonsalía, va a estar ya prácticamente en los próximos meses en marcha y suponiendo, bueno, pues la eliminación de todos esos vertidos en el litoral, en la zona del suroeste, también en Santa Cruz, también en la zona de Güímar. Son problemas históricos que se han tenido. Tenemos el reto enorme de terminar con los vertidos en Playa Jardín, pero es que son problemas que venimos heredando, que nadie había mirado y que por lo tanto no se habían puesto recursos económicos como los que se estamos poniendo ahora, que son importantes. Llevamos meses con ese problema, años probablemente, ¿no? Bueno, en el puerto de la Cruz. Y bueno, en ese afán por la conservación y por la protección de la naturaleza también pues se ha controlado el acceso al pico del Teide, de momento pues aconsejando llevar un equipamiento adecuado, limitando el número de personas diarias. Sí. El establecer una tasa sigue sobre la mesa. ¿Qué piensan hacer? Sí, hemos puesto la primera tasa, la ecotasa, en el Barranco de Masca, está funcionando muy bien. Los turistas pagan 28 euros, los residentes en Tenerife no pagamos nada y la idea es ponerlo, implantarlo también en el Teide. Por lo tanto, hemos dado un primer paso. Este primer paso tuvimos que darlo porque en unas condiciones que no eran las adecuadas, estaba subiendo la gente por senderos con un equipamiento que no era adecuado, los turistas subían en chola, pantalón corto, se están dando un baño a lo mejor en Los Cristianos, en Playa América, en el puerto de la Cruz, y se plantaban en el Teide en unas condiciones bueno, pues meteorológicas que son las condiciones de alta montaña y por lo tanto era necesario tener el control de los accesos al Teide, de esos accesos que sirven para el ascenso al pico del Teide, para que la gente vaya adecuadamente equipada y haya un cupo, un límite de personas que puedan acceder hasta el pico. Y en condiciones invernales, por ejemplo, cuando hay nieve, cuando ya hay hielo, pues en ese momento también hay restricciones de manera que solo pueden subir personas que tengan conocimientos montañeros, también guías, empresas de turismo activos que están preparados y con equipamiento invernal. Y este equipamiento no es una recomendación, es una exigencia. Tienes que ir adecuadamente equipado porque muchas veces nos hemos visto teniendo que hacer rescate. Antes de terminar, para saber de dos temas puntuales justamente de su hija,
de su isla. El Partido Socialista pide en la isla de Tenerife pues que a ver qué pasa con el auditorio de Tenerife, que la cubierta pues está bastante deteriorada, y pide que sea el arquitecto que realizó ese edificio, Santiago Calatrava, el que asuma el coste. Hablamos de 24 millones de euros, se ha estimado. ¿Qué va a hacer el Cabildo tinerfeño? Bueno, esto está judicializado. La verdad que a mí me llama la atención porque durante los 4 años que estuvo el Partido Socialista no movió un dedo. Esto es un problema que surge hace ya años, está un proceso judicial del año 2019 y nosotros hemos puesto a mediar entre la contrata y el arquitecto. Aquí hay una disputa entre la contrata y el arquitecto respecto si estaba mal diseñado o se ejecutó mal, y hemos conseguido que lo asuman en partes iguales. Y hemos conseguido que el arquitecto entregue la recuperación, la reparación de ese edificio, y por lo tanto comenzarán la obra y serán asumidas a partes iguales, de manera que se asumirá por el arquitecto y también una otra parte por la contrata. Se nos quedan muchísimos asuntos de los que podríamos estar hablando horas y horas, pero agradecerles, por supuesto, agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, que tengan un buen día ustedes también.